centrar en el tema de hoy, Jesús predicador del reino de Dios. Y lo voy a orientar yo, Manuel Tenjo Cogollo. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. A veces les compartiré la pantalla, a veces no. A veces la quito para que nos podamos desarrollar en el tema que vamos trabajando, pero aquí van a estar estas diapositivas. Bueno, estos son los créditos que a veces piden, coordinador académico del Centro Fuego Nuevo, y los datos míos que ya los tienen. Entremos con el tema bien importante, porque el tema central de la predicación de Jesús es la soberanía real de Dios. Toda la predicación de Jesús está centrada en el reino de Dios o el reino de los cielos, como le llama Mateo. Entonces está, conviértanse y crean en el Evangelio, pues el reino de Dios está cerca, Marcos 1:15, que les pido que abran su Biblia en Marcos 1:15 porque nos vamos a detener en él. En Mateo 4:23 y en 9:35, por ejemplo, habla de predicar el Evangelio del reino, y en Lucas 4:43 habla de ese Evangelio del reino. Entonces, es un término que va a aparecer muchísimas veces, muchas veces, en el Evangelio, en los Evangelios, muchas veces. Entonces, la importancia del reino de Dios, o reino de los cielos, como le llama Mateo. Mateo no dice reino de Dios, sino reino de los cielos. Ahorita explico por qué. Eso manifiesta todo un trabajo, una frecuencia tan grande, que eso fue lo que predicó Jesús. El término reino de Dios está 13 veces en el Evangelio de Marcos, 27 veces en el Evangelio de Mateo, 12 veces en el Evangelio de Lucas, 2 veces en el Evangelio de Juan, 9 veces en las partes comunes entre Mateo y Lucas. Entonces, cuando habla Mateo y Lucas, ahí están 9 veces, 10 veces en todo el corpus paulino, todas las cartas de Pablo, en los corpus completo, los 13 libros. 8 veces está en Hechos de los Apóstoles, 1 vez en la carta a los Hebreos, 1 vez en la carta de Santiago y 2 veces en el libro del Apocalipsis. Sume todo eso y nos está diciendo que el tema del reino de Dios es supremamente importante, es supremamente grande para todo el Nuevo Testamento, especialmente para los evangelistas. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas son los que más van a utilizar la expresión reino de Dios o reino de los cielos. Entonces, eso muestra una recurrencia. Y esa recurrencia nos lleva a nosotros a ubicar una expresión, la expresión querigma. Esa expresión querigma, en sentido literario, es lo siguiente. Querigma es, 2 puntos. Querigma es el anuncio subyacente en un bloque literario. Entonces hay querigmas en el Antiguo Testamento, es decir, los anuncios subyacentes en bloques literarios. Por ejemplo, el querigma del yavista es uno, el querigma del sacerdotal, el querigma del eloísta, el querigma deuteronomista. Es el anuncio donde está la fuerza. Entonces, ¿cuál es el querigma en el Evangelio de Juan si solo aparece 2 veces reino de Dios? Ok, eso lo tendremos que trabajar y mirar cómo se va puliendo esa idea. Cómo el querigma es un anuncio subyacente en un bloque literario. Entonces, ¿cuál es el anuncio que realiza Juan para que solamente 2 veces utilice el reino de Dios? ¿Cuál es el anuncio que utiliza la carta a los Hebreos para que solo 1 vez utilice el reino de Dios? Entonces, eso es interesante preguntarlo. Ya veremos la respuesta, pero por lo menos preguntarlo. Entonces, en la terminología, que es donde nos estamos ubicando, reino de Dios o reino de los cielos, es una manera pasiva de hablar de Dios. Está en pasivo. La forma activa, la forma pasiva es reino de Dios, y más pasivo, reino de los cielos. Y es para evitar pronunciar el nombre de Dios, para que el nombre de Dios no sea pronunciado. La forma activa sería reinado de Dios o soberanía de Dios. Eso sería la forma activa, el reinado de Dios o la soberanía de Dios. Ahí estaría ese sentido. Pues bien, Jesús propiamente no habla, no define qué es el reino de Dios. No aparece una definición específica de qué es
el reino de Dios. Ahí ese nos lo va a quedar debiendo, siempre allí el Señor. Sin embargo, utiliza parábolas y elementos para ayudar. Vamos a mirar cómo comienza la predicación Jesús. Y al mirar esa predicación, vamos a analizarla, a meternos en ella. Por ejemplo, el primero que lo escribe, que es Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces, por favor, busquen en su Biblia Marcos 1, 14 y 15 y vamos a profundizar un poquito en ese texto, a profundizar. Vamos a trabajarlo y luego miramos otros elementos. Así que, dice así, después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esta frase tan hermosa tiene un montón de elementos, una cantidad de elementos. Lo primero que aparece es después que Juan fue entregado. Como que Marquitos quiere mostrar que una cosa fue el Evangelio, o el anuncio que hizo Juan con el rito del bautismo que hizo Juan, terminó esa etapa, comienza la etapa de Jesús. Entonces, todos los evangelistas, los 4 evangelistas van a tener en cuenta eso. Terminó la etapa de Juan Bautista, comienza la etapa de Jesús. Y por eso en los versículos primeros está todo ese elemento de Juan Bautista, desde el versículo 2, va a mostrarnos la etapa de Juan Bautista. ¿En qué consistió? Y la va a señalar, Marcos la va a señalar muy rápido, los otros evangelistas van a avanzar un poquito más, pero en general le van a dedicar, en general, poco espacio. Va a ser más, termina la actividad de Juan y comienza la actividad de Jesús. ¿Y con qué comienza Jesús? Con la predicación. Jesús empieza a desarrollar la predicación. Proclamaba el evangelio de Dios. Escúcheme bien. Proclamaba el evangelio de Dios. La palabra evangelio es una palabra que solemos traducir como buena noticia. Es buena noticia y es mucho más que buena noticia. El asunto es ver el contenido del evangelio, el contenido de la buena noticia. Quiero decirles que la palabra evangelio, y voy a profundizar en evangelio un momento, porque aquí hay varias cosas, les dije, varios elementos. Voy a profundizar en la palabra evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué descubrió allí en evangelio? ¿Él utilizó esa palabra evangelio así en el aire o tenía algún contenido? Y ese contenido de la palabra evangelio, ¿de dónde venía? ¿Por dónde surgía? ¿Qué era lo que realizaba? Allí está el punto clave. ¿Cuál es el contenido del evangelio o de la buena noticia? ¿De dónde venía? ¿Se lo inventó Jesús solito o tiene algún trasfondo histórico de la Sagrada Escritura anterior? Sí. En el Antiguo Testamento 2 veces aparece la palabra evangelio y la clave es acercarnos a él. Así que van a buscar el libro de Isaías. Van a buscar a Isaías, primero en el capítulo 52. Y después volvemos aquí a Marcos 1. Después volvemos a Marcos 1, pero vamos a ir a Isaías 52, donde vamos a encontrar por primera vez la palabra evangelio. Esta palabra evangelio, aquí en Isaías 52, ahorita les digo el versículo, Isaías 52, 7 y siguientes. Isaías 52, 7, para que lo tengan ahí. Y siguientes. Esta segunda parte del evangelio de Isaías, para los que no saben, Isaías tiene 3 libros, 3 etapas. El primer Isaías, se llama así, el primer Isaías, se escribió del capítulo 1 al 39, y lo escribió el primer Isaías, el viejo Isaías, el profeta. Bueno, alguien parecido a él. En todo caso, este profeta Isaías predicó alrededor del año 700 antes de Cristo en Jerusalén, especialmente en la época del rey Ezequías. Y profetizó durante unos 40 años, unos 40 años. Ubiquemos a ese Isaías hacia el año 70,
tiempo después se escribió. Lo que se escribió fue lo que corresponde al primer Isaías, capítulo 1 al 39. Luego está el segundo Isaías, capítulo 40 al 55. Aquí estamos en el segundo Isaías, capítulo 40 al 55. Y el tercer Isaías va del capítulo 56 hasta el 66. Entonces, ese segundo Isaías, capítulo 40 al 55, se escribió y ocurrió en la época del destierro a Babilonia. Cuando fueron desterrados a Babilonia, del año 587 al año 531, durante el destierro a Babilonia, allí donde habían perdido la tierra, habían perdido el templo, habían perdido los sacerdotes, habían perdido el rey y la monarquía, estaban perdiendo las tradiciones, la ley estaba siendo revisada desde otra perspectiva. O sea, han tenido muchas pérdidas. Ha habido unos duelos impresionantes allí. El pueblo está muy mal y de mal en peor, porque hay una crisis de fe. Y la crisis de fe en Babilonia es cuando ven esos jardines colgantes de Babilonia y todas esas bellezas, dicen, ¿será que los dioses de los babilonios son más poderosos que nuestro Dios Yahvé? En medio de ese contexto de angustia, de pérdidas, de desesperos, de fracasos, surge por primera vez la palabra evangelio. Y vamos a leerla, esa palabra evangelio. Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz, que trae buenas noticias. ¿Sí ve cómo lo pone en español? Que trae buenas noticias. En griego es evangelio. Que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Miren tan bello, ¿no? Que dice a Sión, ya reina tu Dios. Entonces, la primera vez que aparece evangelio, el contenido es Dios es el rey y ya empieza a reinar. Cuando han perdido absolutamente todo, todo lo que ponía en seguridad el pueblo, le ponía la seguridad en su tierra, en el templo, en los sacerdotes, en el rey, en la monarquía, en su ejército, y todas las seguridades se han caído, viene la buena noticia. Y la buena noticia es, tu Dios es rey, ya reina tu Dios. Allí, la primera vez que aparece ese evangelio, en un contexto de pérdidas, de fracasos, de caídas, allí ya están listos y atentos para escuchar el evangelio. Y considera que los predicadores, que los que llevan ese mensaje, que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero. Entonces, el mensajero, pónganle cuidado. Usted dice evangelio, diga la palabra evangelio. Vamos a decirla en griego, evangelio, evangelio es en griego. Buena noticia. Y está otra palabra ahí parecida, que es mensajero. En griego, mensajero es ángelos. Ángelos es el mensajero, ángelos. Traducimos ángel. Cuando tú anuncias esa palabra de Dios, cuando tú llevas la buena noticia de que Dios es el rey, tú eres el ángel, el mensajero de buenas noticias. Entonces, el ángelos trae evangelio. Ese es el contenido. Miren la palabra. El ángel trae evangelio. El ángel trae el evangelio, la buena noticia. Entonces, la palabra evangelio está totalmente conectada con la palabra ángel. El que es mensajero de buenas noticias es inevitable, están totalmente conectados, metidos. Por ser ángel ya trae buena noticia. Entonces, en ese sentido, aquí en Isaías, estoy hablando es aquí, en Isaías nada más. En Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, ángelos, que anuncia la paz, que trae evangelio, buena noticia, que anuncia la salvación, que dice a Sión, y miren el contenido, que es lo que está anunciando, ya reina tu Dios. Y lo que sigue es todo el contenido, lo que sigue es ampliación del evangelio.
escucha, tus vigías alzan la voz. Ahora miren cómo le dice a los predicadores, a los mensajeros, a los ángeles. Escucha, tus vigías alzan la voz. A una dan gritos de júbilo, porque con sus propios ojos ven el retorno de Yahvé a Sión. Han perdido Jerusalén, ese Sión, la montañita sobre la que está construida Jerusalén, se llama Sión. Entonces, Dios regresa a Sión y con él regresa el pueblo. Y sigue la alabanza, miren la alabanza, o sea, el evangelio impacta y causa alabanza. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, pues Yahvé ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Sigue, o sea, ¿cuáles son las ventajas de tener a Dios como rey? Ese es el evangelio, primera vez que aparece la palabra evangelio. ¿En dónde? Isaías 52:7. Luego aparece una segunda vez que aparece la palabra evangelio. Entonces, la primera vez el contenido es ya reina tu Dios. Segunda vez, vamos a Isaías 61:1. Isaías 61:1. Encuentren, por favor, Isaías 61:1. ¿Bien? En Isaías 61:1. ¿Ya lo tienen? Es la segunda vez que aparece la palabra evangelio. Si revisan sus notas anteriores, les dije que eso ya está en el tercer Isaías. El tercer Isaías va del capítulo 56 al 66. Esa época en que se escribe el tercer Isaías, del 56 al 66, es el retorno de todos los deportados a Jerusalén y empezar a organizarse en Jerusalén. Entonces, es una época, es un evangelio, perdón, una parte que se escribe aquí de Isaías entre finalizando el destierro, digamos que finalizando el siglo VI. Ahí, antes del año 500, se está redactando este tercer Isaías, donde se escribe por segunda vez la palabra evangelio. Esta la conocemos, ya verán por qué la conocemos. El Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los pobres la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se la llamará robles de justicia, plantío de Yahvé para la gloria suya. Reconstruirán ruinas antiguas, levantarán escombros ya viejos, restaurarán ciudades devastadas, escombros desolados por generaciones. Y sigue. Pero el texto lo conocemos porque está su referencia en Lucas 4:18. Aquí, miren tan bello, este Isaías y los discípulos de Isaías en este capítulo 61 están mostrando un evangelio, la segunda vez que aparece la palabra evangelio, y el contenido de la palabra evangelio en este caso es que la buena nueva de Dios, la buena noticia de Dios es a favor de los pobres, a favor de los corazones rotos, a favor de los cautivos, a favor de los reclusos, a favor de los que lloran, a favor de los que tienen ceniza de duelo, a favor de los que están abatidos, a favor de los que están sin justicia, a favor de aquellos que han visto su ciudad destruida. Entonces es un contenido del evangelio a favor del ser humano, especialmente de los más caídos, abatidos, destruidos, a favor del ser humano. Isaías 61 nos está mostrando la segunda vez que aparece la palabra evangelio. Y esa palabra ya va a tener otro contenido. No es contrario
no es contrario al de Isaías 52, no es contrario. Al contrario, complementa. Lo que hace es complementar, y al complementar le está diciendo: el evangelio tiene un contenido de Dios a favor de los pobres, de los corazones rotos, de los cautivos, de los reclusos, Dios a favor de los excluidos, Dios a favor de los desposeídos, Dios a favor de unas personas que no quieren, que han perdido todo, y lo único que les queda es a Dios. Han perdido absolutamente todo, regresan a Jerusalén y encuentran ruinas, el templo destruido, todo está en ruinas y una que otra persona viviendo por allí, conflictos entre los que llegan y los que estaban allí. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Cómo que son de aquí? Y ahí la buena noticia es: Dios viene a reconstruir la nueva Jerusalén. Dios viene a hacer una nueva Jerusalén y a reconstruir personas. No es tanto reconstruir instituciones como reconstruir personas. Esa es la segunda vez que aparece la palabra evangelio, para que después vaya a aparecer pues en los 4 evangelistas o en los labios de Jesús. Entonces, volvamos a Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Al final del versículo 14, Marcos, disculpen. Es que me encanta Lucas y quedé emocionado con Lucas. Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 al final, proclamaba el evangelio de Dios. Entonces, ahí está el elemento clave. Proclamaba el evangelio de Dios. Jesús es el predicador del reino. Otras veces le dicen Jesús es el profeta del reino de Dios. Pocas veces se utiliza esa expresión. Sobre todo Jesús es el predicador del reino de Dios. Y ya vimos de dónde viene, por dónde surge. Ese contenido del reino de Dios lo vamos a estudiar enseguida para que nos muestre en qué consiste. Por lo pronto dice Jesús en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Dos componentes allí, dos elementos que hace uno solo, dos elementos distintos, el tiempo se ha cumplido, y el otro elemento, el reino de Dios ha llegado. Dos componentes, hablemoslos por separado un momentito y luego los unimos. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, el kairos. Kairos significa tiempo de salvación. Ese kairos, tiempo de salvación, el tiempo de Dios, es bellísimo. Piénsenlo de esta manera, en este diagrama. En este diagrama. Vas a poner una línea horizontal primero, una línea horizontal. Esa línea horizontal es el cronos. Esa línea horizontal es el cronos. Es el tiempo humano, el tiempo nuestro, el tiempo cronológico en el que nosotros contamos nuestro tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, años, cronológico, tiempo cronos. Y ahora vas a poner una línea que atraviese de arriba hacia abajo, va a atravesar de arriba hacia abajo, sí, va a formar una cruz. Ese es el tiempo kairos, es el tiempo de Dios o tiempo de la salvación, tiempo de la gracia, también a veces traducen, tiempo de la gracia, tiempo de Dios, tiempo de la salvación. Hay un momento en que converge el tiempo de Dios, kairos, con el cronos, el tiempo del hombre. Ese punto de convergencia, ese punto coyuntural, allí en nuestra historia es donde acontece el tiempo de Dios. Está mostrándolo aquí. En nuestra historia humana, en nuestro caminar humano, es donde acontece, funciona y se desarrolla el reino de Dios, el kairos. Entonces, la clave está en conectarse con ese tiempo kairótico. Esa es la clave, conectarse con el tiempo kairótico. Voy a ir un poquito más lejos. En el Antiguo Testamento hay momentos así del tiempo kairos, momentos en el que la imagen de Dios puede ir creciendo o disminuyendo. Escuche bien, en el Antiguo Testamento la imagen de Dios puede ir creciendo
creciendo o disminuyendo. Empiezo. Creciendo porque la experiencia primera de Dios se llamaba Él. Él significa Dios. Él. Entonces por eso Gabriel, Miguel, Rafael, Daniel, Emanuel, esas terminaciones, esos componentes con Él, es porque está refiriéndose a Dios. Gabriel, mensajero de Dios. Miguel, guerrero de Dios. Rafael, medicina de Dios. Daniel, justicia de Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Solo por poner esos ejemplos, ¿ya? Pero son muchísimos que están en el Antiguo Testamento. Entonces, Él es Dios. Después, la revelación del nombre va a estar con elementos que componen, como El Shaddai, el Dios de la montaña, El Shaddai, El Rohi, El Lohim, que es el Señor, el Dios Señor, el Lohim, el Adonai, bueno, el Lohim. Después viene la revelación del nombre de Dios, Yahvé, Dios con nosotros. Entonces crece, sube el tiempo, Yahvé, Dios con nosotros. ¿Ya? Y van a aparecer algunos elementos que componen también el nombre de Yahvé. Yahvé es yo soy el que soy, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy. Crece esa experiencia de Yahvé. La experiencia de Yahvé crece como Yahvé liberador, como Yahvé celoso y como Yahvé proveedor. Yahvé que provee, Yahvé que es celoso y Yahvé que libera. Entonces va apareciendo ese componente. Después va a aparecer otro nombre. En Isaías va a aparecer el nombre Goel, Goel, que es el Dios redentor. Es una imagen de Dios bellísima, mucho más alta, Dios redentor. Bellísimo. Es un Goel fantástico, sorprendente, que algún día trabajaremos ese tema. Y después de eso, cuando ya regresan del destierro de Babilonia y empiezan unos con la línea de Isaías a reconstruir personas y otros con la línea de Esdras y de Nehemías a reconstruir las instituciones, reconstruir el templo, reconstruir el palacio real, esas instituciones. Pues bien, van a ganar los que reconstruyen las instituciones. Ni modo. Entonces, ahí surge una idea de Dios que va a bajar la idea de Dios. Va a ser el Dios altísimo. Y donde ya no se puede nombrar, ya no se puede decir Yahvé, no se puede decir el nombre de Dios, el Dios altísimo, el que está allá arriba, y se empieza a hablar de una manera pasiva, hablar de Dios de manera indirecta. Entonces, por eso, reino de los cielos, no estoy diciendo Dios, sino que estoy diciendo donde habita Dios. Entonces digo cielos. Es la forma más pasiva que hay del pasivo divino o pasivo teológico, hablar de Dios. Cuando se incluye esa expresión bien pasiva, es porque la imagen de Dios ha decaído mucho. ¿Cómo decae la imagen de Dios? Porque se vuelve una retribución dogmática. La retribución es que Dios bendice a los buenos y que Dios maldice a los malos. Punto. Si a ti te está yendo mal, es porque Dios ha visto tu pecado, aún tu pecado oculto, y te está castigando. Así es, esa fue la caída. Entonces, llegar a la plenitud de los tiempos es porque nos va a mostrar una imagen de Dios mucho más grande, una imagen de Dios mucho más poderosa, más inmensa, y es Abba. Retomo, si vamos a hacer la secuencia sin caídas, tendríamos que ser El, Yahvé, Goel, Abba, papito, Dios papá, Dios Abba, Dios cercano, Dios que se baja, que se acerca. Y eso es lo que quiere mostrar Jesús. Entonces, llega la plenitud de los tiempos, llega el momento de mostrar el verdadero rostro de Dios, el Dios Abba. Llega el momento de mostrar ese verdadero rostro de Dios. ¿Y quién va a mostrar ese verdadero rostro de Dios? Pues Jesús, Hijo de Dios. Segunda expresión, aparece el reino de Dios. Bueno, para las ideas que estoy mostrando palabras claves. Primera palabra clave fue evangelio,
Segunda palabra clave fue el tiempo se ha cumplido, el kairos, el tiempo se ha cumplido. Tercera palabra clave es el reino de Dios. Jesús no define el reino de Dios. Ahorita vamos a leer unas parábolas que nos ayuden a encontrar un concepto de reino de Dios, pero que nos acerquen un poco más. Lo cierto es que todo lo que se está rigiendo a lo largo de la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios es el rey, Dios es el soberano, y tienen que hacer la voluntad de Dios. Y toda la clave para solucionar los problemas del pueblo, de la comunidad, es que todos hagan la voluntad de Dios. Solo con una comunidad obediente a la voluntad de Dios es como se puede eliminar el mal en esa comunidad y en la historia. Solo siendo obediente. Ustedes recordarán en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, recordarán, cuando el rey Saúl se enemista, se hace enemigo, se aparta del rey de Samuel. ¿Por qué Samuel se aleja de Saúl? Y la razón es sencilla. Porque Dios le había dado la orden a Saúl que atacara a los amalecitas y que les aplicara el anatema. Anatema es destrucción total. Todos mueren, todo se quema, anatema. Traduce destrucción total, todo lo destruye. Pero Saúl, entonces, no mató al rey, ni a algunos de la corte, sino más bien como que se hizo aliado con ellos, usted no los mató. Guardó los animales más gorditos, el ganado más gordito, más bonito, lo guardó. Y guardó todos los tesoros, todo lo más valioso lo guardó. Y eso todo tocaba anatema, pero él quiso guardarlo. Cuando el profeta Samuel le cuestiona sobre el tema, le dice, Dios te ordenó anatema y tú estás guardando estos tesoros para ti. Eso no es lo que Dios quiere. Y entonces Saúl quiere solucionar las cosas diciendo, no, es que yo traigo estos animales para sacrificarlos ante Yahvé, tu Dios. Y Samuel le dice, no, es que Dios no quiere ese sacrificio. Dios quiere que tú seas obediente a su voluntad. Más importante que ese sacrificio que tú traes es la obediencia a la voluntad de Dios. Ese es el reinado de Dios que Dios quiere. Dios quiere reinar en tu voluntad. Dios quiere reinar en tus decisiones. A veces tomamos decisiones, estamos enredados, problemados como Saúl, y decimos, ay Dios, ayúdame a salir de este problema. Y si Dios nos dijera, y es que me consultaste antes de meterte en ese problema, me preguntaste antes de meterte en esa situación. El reino de Dios es que Dios quiere reinar, ser el rey único y exclusivo de tu vida, y nada más que él. Que no tengas otros diosesillos al lado de él. Ese es el reino. Y vamos a mirar más. ¿Pero qué exige? Tercera cosa, cuarta cosa, cuarto elemento que está en este versículo 15 de Lucas, cuarto elemento. Hay una exigencia. La exigencia es convertirse y creer. Esa es la exigencia, convertirse y creer. Veamos la palabra convertirse primero, en el orden que están allí. Convertirse, la exigencia. Conversión, la palabra en griego que es metanoia. Ya les dijo el padre Fidel, no le tengan miedo al griego. Es bello, es bellísimo, tiene muchas cosas hermosas para entender mejor el español. La palabra conversión es metanoia, que lo solemos traducir como cambio de mente. Mente es nous, y meta es más allá o cambio de mente. Lo que va a requerir el reino de Dios es un cambio de mentalidad. De nada sirve cambiar las costumbres si no se cambia la mentalidad. Aún en el computador, a veces solo cambiamos programas, ¿ya? Cambiamos cosas, pero a veces no cambiamos lo fundamental, o cambiamos el aparato, pero no cambiamos lo fundamental, lo que hace que funcione, el software, lo que está detrás, lo que a veces no vemos, que hace que todo esto funcione. Así que esta palabra es bien interesante, porque es una palabra que nos va a ayudar a nosotros
a ubicar un elemento clave. ¿Y el elemento clave cuál es? Metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mente. Y eso significa anatema, destrucción a toda una vida anterior, destrucción a todo un sistema de vida dañado, destrucción a un sistema de vida que no funciona, para asumir un nuevo sistema de pensamiento. Metanoia, un nuevo sistema de pensamiento. Vamos a ver, ¿qué implicaba ese nuevo sistema de pensamiento? Ubicado aquí, en la época de Jesús, en la época en que se escribe el Evangelio de Marcos, ubicado aquí vamos a pensar esto. Para los judíos, Dios habitaba allá arriba o Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Punto. ¿Queda claro? Escuche bien, escuche bien. Para los judíos, ¿tú eres judío o cristiano? Muy bien, para los judíos, aquí en el siglo I, cuando Jesús predicaba, cuando Marcos escribió, Dios habita allá arriba, que llaman cielo, allá arriba, o en el templo de Jerusalén. O sea, Dios está fuera del ser humano. Y al estar Dios fuera del ser humano, hay que buscar a Dios allá afuera. Allá está, afuera. Pero cuando predica Jesús, tiene que asumir un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es que el lugar donde habita Dios eres tú. Ya lo leeremos como lo dice Mateo, por ejemplo. El lugar donde habita Dios eres tú. Tú eres el santuario, el sagrario, el templo. Me gusta más santuario, porque el santuario es el lugar más íntimo donde habita Dios. Entonces, cambio de mentalidad es, empieza a mirar que Dios está dentro de ti. Al mirar que Dios está dentro de ti, ¿dónde tienes que buscar la felicidad? ¿Afuera o adentro? Adentro, ¿cierto? ¿Dónde tienes que buscar el amor? ¿Afuera o adentro? Porque hay gente que todavía anda buscando el amor en fulano o en sutano, afuera y no adentro. ¿Dónde tienes que buscar la libertad? ¿Teniendo cosas de afuera o adentro? Entonces hay un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es, mi libertad, mi felicidad, mi realización no está allá afuera. Tengo que buscarla aquí adentro. Y mi querido y amado Dios no está afuera, está adentro. Entonces tengo que hacer toda una tarea de entrar, conversión. La libertad no está en la acumulación de cosas. Entonces hay una conversión. La libertad no está en unos malos hábitos. Entonces hay una conversión, cambio de mentalidad. ¿Por qué debo funcionar con un sistema nuevo? Porque Dios reina dentro de mí. Yo quiero que Dios sea mi rey. Y para que Dios sea mi rey tiene que funcionar es al interior mío, dentro de mí. Para que cambien mis criterios de juicio, para que cambien mis criterios de acción, para que funcione en otro sistema, ese sistema de Dios. Por eso conviértanse. Y la otra, crean. ¿La fe entonces está afuera o está dentro? Crean. Entonces, miren este elemento del verbo creer. El verbo es creer, el sustantivo es fe. En el griego es muy similar la palabra. El verbo creer se dice pisteuo y el sustantivo fe se dice pistis. La raíz es la misma. Pistis, que es fe, y pisteuo, que es creer, la raíz es la misma. A veces en español queremos decir que fe lo tiene cualquiera y que creer pues es más dinámico. Pues claro que creer es más dinámico porque es un verbo y el verbo denota acción, dinámico. Bueno, razón esa por la cual el evangelista Juan no utiliza casi la palabra fe, sino el verbo creer. Prefiere el verbo creer porque muestra dinamismo. 76 veces utiliza el verbo creer, contra 2 veces que utiliza el sustantivo fe en el Evangelio de Juan, para mostrar dinamismo. Bien, entonces, ¿dónde debo creer en Dios? ¿Afuera o adentro? Así que el cuestionamiento es este. ¿Cómo puedo decir que creo en Dios si no creo en mí mismo?
Queridos predicadores, esto es un punto muy importante para nosotros, porque si bien predicar nos asusta, es una responsabilidad muy grande. Si bien predicar hace que nos congelemos en ocasiones, pues es una responsabilidad inmensa. Hablamos de parte de Dios, somos los ángelos, los mensajeros de buenas noticias. No nos podemos quedar paralizados, porque puedo decir, yo creo en Dios, pero no creo en mí, no creo en mis capacidades, en lo que Dios ya dio, en los carismas que Dios ya me dio, en los talentos que Dios me dio. No es lógico. No es lógico decir, creo en Dios. ¿Y Dios dónde vive? En mí. ¿Y crees en ti mismo o en ti misma? No, no. No, yo conozco mis pecados, yo sé cómo estoy. No, 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 no. No, yo no. No es coherente que tú digas que crees en Dios y no crees en ti mismo. Este reino de Dios exige las dos cosas, los dos movimientos, el movimiento de creer en Dios y el movimiento de creer en mí. Porque si no creo en mí, ¿cómo voy a dejar que Dios actúe libremente y me dé soporte, peso, seguridad para poder desarrollar las cosas? Bien, la palabra termina allí. Estoy leyendo Marcos capítulo 1. Este termina diciendo buena noticia. Si ustedes leyeran, así como tenemos en español, yo tengo la Biblia de Jerusalén, el capítulo 1, de los versículos 1 al 15, se darán cuenta las veces que está la palabra evangelio, mensajero, proclamando, proclamaba, los ángeles que le servían. Esas palabras se repiten mucho en estos primeros versículos de Marcos, porque hay una insistencia. Entonces, ¿qué predicaba Jesús? Reino de Dios. Ya hemos visto que es evangelio, hemos visto que es el tiempo se ha cumplido, hemos visto que es el reino de Dios, hemos visto que es convertirse y hemos visto que es creer. Hemos querido meternos y profundizar en esos elementos que nos permitan a nosotros darnos cuenta que no necesitamos muchos textos o saltar de un lado para el otro, sino tomar un texto básico y trabajar sobre ese texto básico, aunque él nos remita a otros elementos, como lo que vimos en Isaías, es que nos remitió a Isaías. Y hay muchos más elementos que se podrían remitir aquí, como el del tiempo se ha cumplido. Entonces, si remito a todos los versículos que hablamos de él, Yahvé, con sus variantes de Yahvé, Goel, que no lo vimos, pero que está en Isaías, todos esos elementos, y Abba, pues, hombre, esto crece, porque la clave no es saber mucho, sino saber bien. ¿Queda claro? Esa es la clave. No es saber mucho, sino saber bien. Por eso yo no sé mucho, pero todavía soy estudiante de la palabra. Todavía tengo que sentarme a los pies de la palabra. Voy a compartirles la pantalla entonces para continuar con lo que vamos desarrollando. Visto aquí Marcos, vamos a profundizar un tricito más. 2. El significado del reino de Dios en la predicación de Jesús. Jesús no explicó el significado del reino de Dios. Él propuso todo el tiempo parábolas. Los oyentes como que comprendían a través de explicaciones simbólicas, como las parábolas, donde la fuerza está en el símbolo, y dejaba que los oyentes sacaran sus conclusiones. Corrientemente Jesús no explica las parábolas. Aparecen dos parábolas explicadas, sin embargo, no explica las parábolas. De una de esas parábolas explicadas está la parábola del sembrador y está la explicación de la parábola del sembrador. De esa explicación de la parábola del sembrador, recientemente salió un libro, que era mi tesis de grado de la maestría en teología, la volvimos un libro. En esa tesis mi asesor de tesis fue el padre Fidel Oñoro, y realizamos todo el trabajo. Hace poco salió el libro, en Bogotá se hizo el lanzamiento del libro, se llama La perseverancia en el seguimiento de Jesucristo, a partir de Lucas 8, del 11 al 15, la explicación de la parábola del sembrador. Entonces, ¿en qué consiste esa explicación de la parábola y cómo en esa parábola hay todo un proceso de perseverancia? De eso hablaremos más adelante, otro día, no hoy.
Por lo pronto, Jesús entonces no explica. Todas las acciones de Jesús son para mostrar el reino de Dios. Las predicaciones, las sanaciones, las liberaciones, las multiplicaciones de panes, caminar sobre las aguas. Todos los prodigios y milagros que realiza Jesús son para mostrar el reino de Dios ya está entre nosotros. Y las parábolas están para señalar el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces, la clave está en mirar las parábolas. Vamos a leer 4 parábolas. Vamos a acercarnos a leer entre nosotros aquí 4 parábolas. Sencillas, a ver cómo nos va. A ver si le logramos entender lo que señaló Jesús. Vamos a leer Mateo 13, 31, 32. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ahí en Mateo 13, 33, el reino de los cielos es semejante a una levadura. En 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Quiero que noten hasta aquí, hasta ahí. Quiero que noten. Mateo utiliza la expresión reino de Dios y va a utilizar este elemento, es semejante. El reino de Dios no es un grano de mostaza, pero es semejante a un grano de mostaza. Es semejante a una levadura. Es semejante a un tesoro. Y vamos a leerlo y vamos a tratar de descubrir los elementos que hay. Es semejante a. Y luego vamos a leer Marcos 13, 43, 45. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Pues bien, vamos a detenernos allí. Les pido por favor entonces que busquen en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Y vamos a ver esas parábolas que les señalé. Versículo 31, primera parábola. Versículo 31 y 32 son parábolas corticas. El propósito era que la gente se fuera meditando hasta que entendiera. Hasta que entendiera. Veamos Jesús aquí, en esta enseñanza tan impresionante, en esta predicación del capítulo 13, que se llama el discurso parabólico, que tiene como 18 parábolas, les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante, subrayen, es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en el campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta primera parábola que estamos leyendo, en la que queremos profundizar un poquito nomás, solo un poquito. Un poquito es porque vamos a comprender el reino de Dios o el reino de los cielos. Es para eso. Entonces eso es lo que queremos comprender. Nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a la sencillez, la pequeñez, la humildad de una semilla de mostaza. Detengámonos en la palabra semilla. Un momentito la palabra semilla. Piensa en este momento en cualquier semilla. Puede ser la semilla de aguacate o de palta. Puede ser la semilla de durazno, no hay problema, de melocotón. Puede ser un frijol o un frisol, una arveja o una alberja, como le llamen. Cualquiera. Piensa en este momento en cualquier semilla, cualquiera. ¿Ya te la imaginaste? ¿Ya lo hiciste? Bien. Pon en tu mente esa semilla, ¿ya la tienes? Esa semilla es esto, escúchame bien. La semilla es la condensación de la vida. Toda la vida de la planta está en la semilla. Toda la vida de la planta está en la semilla. El crecimiento de la planta está en la semilla. Los frutos de la planta están en la semilla. La semilla es la condensación de la vida. Y todo el dinamismo de la vida está en esa semilla. Todo el desarrollo y el mapa genético de la vida está en esa semilla. Toda la fuerza de la vida está en esa semilla chiquitita. Por eso Jesús escogió la semilla como una manera de hablar de la palabra de Dios o del reino de Dios.
la semilla sembrada en el ambiente adecuado, esa semilla va a empezar a crecer. Primero invade la tierra y después invade el espacio. Escúchame bien. Primero invade la tierra, invade todo el interior con la raíz y después tenuemente, tímidamente, empieza a salir el arbusto. Allí la plantita chiquitita. A propósito del libro de la perseverancia en el seguimiento de Jesucristo, como era la explicación de la parábola del sembrador, pues yo empecé en mi casa cuando estaba preparando todo el trabajo y empecé a sembrar semillas y a ver cómo crecían. ¿Sí? Primero en el frasco, con el algodón y todo, y ver cómo crecían. Entonces me sorprendió eso. Primero crecían para abajo. Hoy día, aquí en mi casa, tengo cultivos. Tengo varios cultivos. Y aquí crecen y aquí comemos. ¿Por qué? Porque me quedó el gusto de ver cómo la semilla primero crece hacia abajo y no se nota, no se ve. Y después empieza a crecer a pedacitos, poquitico, tímidamente y muy débil, y muy débil. O sea, hay que cuidarla mucho para que avance. Eso me hizo pensar en lo siguiente, en frases que dicen algunos predicadores y algunas señoras que el Señor o sus hijos están empezando a caminar con el Señor. Fueron al retiro querigmático, apenas participaron en el retiro inicial y de una vez utilizan esta frase, pero que se les note. ¿Cómo se les va a notar si apenas la semilla está empezando a crecer hacia adentro? Si empieza la semilla a crecer hacia adentro, no se nota. Y cuando empieza a crecer hacia afuera, pues no le vamos a arrancar de una vez como si fuera maleza. Toca cuidarla, acompañarla, fortalecerla y seguir adelante en todo el proceso. Así que resulta complejo. Primero, la semilla crece hacia adentro, invade hacia adentro, invade la tierra. Y después, dice aquí, empieza a invadir el espacio, empieza a invadir el espacio. Ciertamente la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace la más grande. Es un árbol que se vuelve atractivo. Entonces, ¿qué hace el reino de Dios? Hace atractivo, porque empiezan a llegar personas como aves del cielo y llegan y anidan allí. Personas, se vuelve una persona atractiva, genial, agradable, porque está acercando. Hay un punto interesante que dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, ya lo expliqué, que tomó un hombre y lo sembró en el campo. ¿Quién es ese hombre que lo sembró en el campo? Pues es Jesucristo o es el predicador. Tú como predicador siembras la semilla. Tú como predicadora siembras la semilla de la palabra. Solo siembras la semilla. Y luego viene esa tarea de la semilla de crecer hacia adentro para después crecer hacia afuera y después de crecer hacia afuera seguir creciendo hasta que sale la flor y después el fruto. El fruto no sale de inmediato. Escuche bien, tome nota. El fruto es producto de un proceso. El fruto es producto de un proceso. El proceso comienza en la semilla, pero hay todo un proceso, a veces de meses, a veces de años, hasta que dé fruto. Y hay que cuidar todo el proceso. Entonces, por ejemplo, por hacer un paréntesis, en Gálatas 5, 21, 22, cuando nos habla de los frutos del Espíritu Santo, escuche bien, fruto es producto de un proceso. Todos esos 9 frutos que habla allí en Gálatas 5 se van a dar poquito a poco, poquito a poco, producto de un proceso. La alegría, eso es producto de darse cuenta de las bendiciones que Dios da. Producto de darse cuenta de las bendiciones que Dios da. La esperanza, eso es producto de reconocer que al final Dios gana, que Dios cumple sus promesas. ¿Vamos bien? Perfecto, cierro el paréntesis. Observen eso.
Entonces, lo primero que nos está diciendo Jesús es, el reino de Dios es Dios mismo. Dios es tan sencillo como una semilla de mostaza que está dentro del terreno. Ah, caramba, el terreno soy yo. La tierra soy yo, el terreno soy yo. Y Dios empieza a hacer su trabajo, a funcionar hasta que invade todo. Imagínense la gente en el siglo primero pensando en que el Dios vive en el templo y Jesús con una parábola le está diciendo, no, 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 Dios vive dentro de ti. Eso entra en choque. Eso es un contacto, eso no se lo van a aguantar tan fácil. Pero la gente escucha la parábola y se va y después como que aterriza y dice, espere, el terreno soy yo, la semilla es Dios mismo, Dios habitando dentro de mí, no puede ser. ¿Cómo Dios habitando dentro de mí? Dios es demasiado grande, Dios es demasiado santo, ¿cómo va a habitar dentro de mí? Pues conviértase y crea. Bien, segunda parábola. Vamos a la segunda parábola. Versículo 33, Mateo 13, 33. No hemos salido de Mateo 13. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Esta parábola es de un versículo, solo un versículo. La gente la memoriza. Dios es semejante a la levadura está dentro de la harina, 3 medidas de harina, y una medida de harina son como 2 kilos. Eso significa que son como 6 kilos. Caramba, un poquitico de levadura metido dentro de la masa. Hay que amasar, hay que echarle agüita y amasar. Y esta vez el evangelizador es una mujer. Tomó una mujer. Aquí el evangelizador, el que evangeliza ya no es un hombre como en la otra parábola, sino es una mujer. Evangeliza y la tarea de amasar y amasar y amasar y amasar, dejar un ratico ahí en reposo. Y después del reposo, ¿qué pasa? Empieza a crecer la masa. Eso lo entienden. Eso en una época y en un lugar donde las personas hacen su propio pan, no tienen que ir a la panadería a comprarlo, sino que hacen su propio pan. Ellos ven una porción de levadura metida en un montón de harina, agüita y amasar y salecita y lo que tengan que echar, y luego un poquito de reposo y empieza eso a crecer. No sé, en esa época cualquiera entendería, en esta no sabemos. Lo cierto es que está diciendo la sencillez, la pequeñez, la humildad de una porción de levadura metida dentro de una cantidad impresionante de harina, más de 6 kilos, y empieza a fermentarla, a hacerla crecer. No se ve nada. Entonces el fulano dice, el reino de Dios es Dios mismo reinando al interior del ser humano. Escuche bien, la persona tiene que sacar esa conclusión. Por eso no hay explicación. El reino de Dios es Dios mismo reinando al interior del ser humano. Qué interesante. Entonces ya no tendré que ir al templo de Jerusalén a adorar a Dios. ¿Dónde tendré que adorar a Dios? Vamos captando. Vamos a la tercera parábola. Son 4. Ténganme paciencia. Tercera parábola. En la tercera parábola está en el versículo 44. Versículo 44. A ver cómo vamos. ¿Bien? ¿Lo tienen ahí? Eso. Dice así. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿A qué se parece el reino de Dios? A un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo y tapa, y de tanta alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Vuelve y juega, la misma fórmula, ¿la notan? El reino de los cielos es semejante a. Misma fórmula, no ha cambiado la fórmula. ¿A qué se parece?
Se parece a un tesoro escondido en un terreno. Piénsalo. El terreno eres tú. ¿El tesoro quién es? Ah, ok, es Dios, Dios. Dios es un tesoro escondido en este terreno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar en el terreno, escarbar en el terreno, ¿y a quién voy a encontrar? Al tesoro. ¿Quién es el tesoro? Muy bien. Entonces, una vez que se encuentra ese tesoro, lo esconde, compra todo, vende todo para comprar ese terreno. Es decir, el reino de Dios es capaz de relativizar las riquezas. El reino de Dios hace relativas todas las otras riquezas. Todo lo otro se vuelve relativo, ya no es importante, ya no tiene tanto valor. El reino de Dios tiene todo el valor, vale todo. Vende todas las riquezas, vende todo lo que tiene para quedarse con ese terreno, volverme dueño de mí mismo y quedarme con ese tesoro, Dios que habita dentro de mí. Entonces ya no dejo que las emociones sean dueñas de mí, no dejo que el qué dirán sea dueño de mí, no dejo que los miedos sean dueños de mí, sino que tengo que dejar que ese tesoro me dé el valor que yo tengo. Ese terreno vale por el tesoro que tiene dentro. Ese terreno vale por el tesoro que tiene dentro. ¿Tú vales por qué? Por el tesoro que tienes dentro. Tu valor real, tu valor auténtico, tu valor absoluto es por el tesoro que tienes dentro. Dios mismo habitando dentro del ser humano para hacer relativas las otras riquezas, para valorar lo que realmente es valioso. Y la gente se va y va meditando en la parábola y se queda con este cuentico tan interesante. Y vamos a la última parábola, la cuarta parábola de hoy, que dice así: también es semejante el reino de los cielos al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y lo compra. Muy bien, ustedes van a participar ahora en la clase, escribiendo aquí en el chat, ¿el reino de Dios a qué se parece? ¿O el reino de los cielos a qué se parece? Escríbelo. Yo voy a estar leyendo el reino de los cielos a qué se parece. Ah, tal vez te toca volver a leer la parábola. Sí, tal vez te toque. Está en Mateo 13:45. El reino de Dios se parece a un mercader. A un mercader. Muy bien, hasta el momento van diciendo a un mercader que anda buscando. Gracias por las personas que están participando. Falta que participen otras. A un mercader. Ok, muy bien, gracias. El reino de Dios es, ahí está. ¿Cierto que sí? Wow, y alguien me puso a la semilla. No, a Dios, no, perlas finas, no. El mercader. Dios se parece a un mercader que anda buscando perlas finas. Entonces, ¿quién es la perla fina? A ver, vas a escribir ahora, ¿quién es la perla fina? Escribe. El mercader anda buscando una perla fina. ¿Quién es la perla fina? Si dijiste yo, estás en lo correcto. Si dijiste Dios, ahí no. Prestemos atención a lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a leer, ¿sí lo notan? Y no leemos rápido, leemos despacio, como hizo el padre Fidel en la clase anterior, que centró todo su tema inicial en Lucas 1, del 1 al 4, pero sobre todo y la mayor parte del tiempo fue los versículos 2 y 3, Lucas 1, 2 y 3. Por Dios, todo lo que le dedicó a ese pedacito. Aquí no estamos leyendo de carrera, sino poquito. Entonces, vamos a ver. Si tú eres la perla fina que anda buscando a Dios. ¿No comprendes? Ya te explico. Normalmente leemos, escúchame bien lo que voy a decir, es horrible lo que tengo que decir, es horrible. Normalmente leemos la palabra de Dios y entendemos lo que alguien explicó, no lo que leí.
Entonces yo les he estado insistiendo cómo funciona, y funciona así. El reino de los cielos es semejante a una semilla. El reino de Dios es semejante a un poquito de levadura. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. Y llegamos aquí y el reino de Dios es semejante a una perla preciosa. ¿Cierto que no dice ahí? Dice el reino de Dios es semejante a un mercader. Nos cambió. La fórmula es la misma y no tienes que leerlo de otra manera. Esa es la fórmula en que está leyendo. Ese es el esquema en que está predicando Jesús. El reino de Dios es semejante, o el reino de los cielos es semejante al caso de un mercader. El mercader esta vez representa a Dios. ¿Y Dios qué anda haciendo? Dios está ahí, anda buscando perlas finas. Este Dios anda a buscarlo. Si hasta ahí te sorprendiste, lo que sigue te va a sorprender más. Cuando encuentra esa perla de gran valor, y tú dices, ah, caramba, la perla soy yo. Yo soy una perla de gran valor. Yo soy una perla, o sea, soy un tesoro precioso para Dios. Y Dios me anda buscando a mí. Toda la vida nos enseñaron, tú andas buscando a Dios. Es que tenemos que buscar a Dios. Pero Jesús en esta parábola nos cambió las cosas. Es que Jesús, ¿por qué tenía que cambiarnos las cosas? Pero no las cambió. Entonces dice, no, es Dios el que te anda buscando a ti. Porque tú eres de gran valor. Vas a decirlo, dilo en voz alta. Tal vez hay ya gente a tu alrededor que te considera loco o loca, pero vas a decirlo. Yo soy la perla fina que anda buscando Dios. Dilo. Yo soy la perla fina que anda buscando Dios. Eso, dilo. Yo soy la perla fina que anda buscando Dios. Y lo que sigue todavía sorprende más. Si eso te sorprendió, lo que sigue sorprende todavía más. Y dice, al encontrar esa perla de gran valor, o sea, te ve a ti y dice, uy, esta perla es de gran valor. ¿Qué hace Dios? Miren lo que hace Dios. Va, vende todo lo que tiene para comprar esa perla de gran valor. Pregunta, ¿qué tiene Dios para vender que lo vende para comprarte a ti? Pregunta, ¿qué tiene Dios para vender que lo vende para comprarte a ti? Y la respuesta es a su Hijo Jesús. Muy bien, a su Hijo Jesús. Dios Padre vende todo lo que tiene. Dios Padre vende todo lo que tiene para comprarte a ti. Y lo que tiene es a su Hijo Jesucristo. Ya aquí, suavemente, el que escucha la parábola dice, ¿y qué venderá Dios? Y ahí se queda. Pero después de la muerte del Señor Jesús y de ver el sentido de la muerte y resurrección de Jesús, al comprender el sentido de la muerte y resurrección de Jesús, queda ahí como, yo valgo la sangre de Cristo. Dilo, yo valgo la sangre de Cristo. Yo soy una perla de gran valor y yo valgo la sangre de Cristo. Dios Padre vende a su único Hijo Jesucristo. Me compra a precio de sangre. Eso lo sabes tú. Me compra a precio de sangre. Entonces hoy se fortalece la idea de cómo voy a creer en Dios si no creo en mí. Es que yo valgo la sangre de Cristo. ¿Cómo voy a buscar a Dios afuera si Dios está adentro? Entonces, ¿dónde tengo que buscar a Dios? ¿Afuera o adentro? Adentro. Wow. Entonces, este elemento que nos está descubriendo hoy es bien interesante porque es toda una explicación interesante a partir de 4 parábolas del reino, donde podemos ya llegar a concluir qué es el reino de Dios. Jesús no lo definió, contó parábolas o habló del reino y ya. Pero entonces, escúchame bien, el reino de Dios es Dios mismo reinando al interior del ser humano para hacerte libre y feliz. Cópialo, cópialo. El reino de Dios es Dios mismo reinando al interior del ser humano
para hacerte libre y feliz. El reino de Dios es Dios mismo, reinando, queriendo tener el control total del ser humano para llevarlo a su realización personal. Y su realización personal no se da por acumulación, sino por entrega, para hacerlo libre y feliz. Y ustedes recuerdan que el Señor enseñó que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, libre y feliz. ¿Y cómo soy libre y feliz? Dando, entregando. O sea, el reino de Dios lo que hace es descentrar al ser humano de sí mismo para sacarlo de su propio egoísmo y volverlo abiertamente comunitario. Sí, ya lo repito. El reino de Dios lo que hace es descentrar al ser humano de sí mismo. Entonces, descentrarlo, sacarlo de sí mismo, descentrarlo, sacarlo de sí mismo, de su ensimismamiento, o sea, de su egoísmo, sacarlo de sí mismo, de su ensimismamiento, de su egoísmo, de su avaricia, sacarlo para volcarlo hacia afuera y que este hombre hacia afuera sea abiertamente comunitario. O sea, el reinado de Dios funciona descentrando al ser humano para que salga de su propio egoísmo, de su propia avaricia y entregue lo que tiene a los demás y dé de lo que tiene a los demás. ¿Y qué es lo que tiene dentro? A Dios mismo. Eso es lo que va a dar. Entonces piénsalo allí. El predicador da de lo que tiene por dentro. ¿Y a quién tiene por dentro? Eso es lo que entrega, eso es lo que da, eso es lo que ofrece a los demás. ¿Vamos bien? Muy bien. Es demasiado increíble lo que predica Jesús con el reino de Dios, pero eso fue lo que predicó Jesús. Eso fue lo que predicó Jesús. Un Dios Padre que habita dentro de nosotros. Un Dios Padre que habita, que cambia el lugar de habitación. Por eso tú eres la sucursal del cielo. Es por eso que tú eres la sucursal del cielo. Por eso que Dios habita dentro de ti, hace santuario dentro de ti. Y más aún, es por eso que el lugar de encuentro con Dios es el ser humano. Sí, lo escuchaste. Es por eso que el lugar de encuentro con Dios es el ser humano. Tú eres el lugar de encuentro con Dios. ¿Cómo me encuentro yo con Dios? Volvamos a Isaías 61, que está en Lucas 18, Lucas 4, 18. Porque el evangelio es la buena nueva, evangelio para los pobres, para los ciegos, para los prisioneros. Ahí me encuentro con Dios. En Mateo 28, Mateo 25 lo va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me acogiste. Ahí me fuiste a visitar, eso. Fui peregrino y tú me recibiste en tu casa, eso. ¿Dónde me encuentro con Dios? En los seres humanos, especialmente en aquellos que no me pueden devolver el favor, especialmente en aquellos que me ayudan y a los que les quedo eternamente agradecido y totalmente endeudado. Así que ahí hay otro elemento, otro, donde nos va a mostrar a nosotros un camino. Bien, Mateo en el capítulo 13 tiene hartas parábolas y tiene explicación de 2 parábolas nomás. Yo no hice el análisis de la explicación de la parábola del sembrador en Mateo. Yo hice la explicación de la parábola del sembrador en Lucas, que tiene otros elementos un poquito distintos, entonces es diferente. Y está el libro a su disposición de la perseverancia en el seguimiento de Jesucristo a la luz de Lucas 8 del 11 al 15. Voy a continuar con Reino de Dios. Y para poder continuarlo, tenemos que mirar cosas que dicen los evangelios al respecto en la predicación de Jesús. Para ello voy a compartir la pantalla de nuevo. Y al compartir la pantalla les quiero mostrar algo más. Es el significado del reino de Dios. Entonces, hay algo más. Es ese significado del reino de Dios. Veámoslo. En 3 partes. La primera,
El significado fundamental es el señorío de Dios. Está en el Salmo 103, en el Salmo 145, en Isaías 52:7, que habla del señorío de Dios en el mundo. Dios que es el Señor, Dios que es el Rey sobre todo el mundo. ¿Ok? Ese señorío de Dios. Ahí está. El reino que es predicado por Jesús se hace realidad al vencer no solamente las potencias demoníacas. Cuando dice, si expulso demonios por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ya está cerca, ya está entre nosotros, sino también pues de las enfermedades y los males físicos. Entonces, por eso, todas las sanaciones que hace Jesús son para mostrar que el reino de Dios ya está entre nosotros. Las sanaciones, las liberaciones son para mostrar que el reino de Dios está funcionando, es real, el reino de Dios está aquí funcionando. Entonces, escúchame bien, las sanaciones que tú has visto es para mostrar, Dios es el rey sobre la enfermedad. ¿Por qué no se sanan todos? No lo sabemos. Pero hay un libro que se llama, hace muchos años lo leí, ¿por qué no termino de sanarme? Y la respuesta era, porque no he aceptado con total radicalidad el reino de Dios. No he dejado que Dios sea absolutamente mi rey, totalmente mi rey. No lo he dejado. Entonces, por eso no termino de sanarme, decía ese libro. ¿Ok? Este reino de Dios es universal. Por eso la sanación a la hija de la cananea. Vengan, es que la salvación es universal, es para todos. Por eso la visita de los magos de Oriente, que vienen a traer sus dones de oro, mirra e incienso, es porque la salvación es universal. Y eso se opone al nacionalismo judío. Los nacionalistas judíos dicen, no, 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 no. Esta salvación es exclusivamente para los judíos y nada más que para los judíos. Esta salvación es solo para nosotros, punto. Punto y pelota y se acabó. Y Jesús está mostrando, no, 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 esta salvación es universal, es para todos. Bendito sea Dios. Si se hubiera quedado en el nacionalismo judío, no conocemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias a que se rompieron las fronteras del nacionalismo judío, a punta de sangre de muchos mártires, empezando por Esteban, se abrió el evangelio universalmente y nosotros también lo recibimos. Bendito sea Dios. Hay un significado teológico del reino de Dios. Ese significado teológico es que en la tradición judía, el reino de Dios era una venida de Dios en persona. Era la venida de Dios en persona, como lo muestra el libro de Daniel, por ejemplo. Y esa idea se expresó en ese pueblo judío, porque entonces Dios tiene que venir a reinar, sentarse en el trono como una persona normal que se sienta en un trono y reina como todos los otros reyes que hay en la tierra. Entonces, así lo entendían los judíos. Y Jesús viene a mostrar, sentido teológico, Jesús viene a mostrar que Dios es el Padre, que se acerca a las personas más necesitadas, que dialoga con las personas más necesitadas, que es un Dios cercano al que se le puede decir Abba, papito. Es un Dios tan cercano a que le puedes tratar de maneras tan cercana, Abba, papito, y aún tutearle. Ven a nosotros tu reino. Y en el Padre Nuestro lo decimos, ven, que venga a nosotros tu reino. ¿Y para qué queremos que venga a nosotros tu reino? Para que se haga su voluntad, ante todo la voluntad de Dios. Y hay un significado escatológico, porque hay unos textos bíblicos que dicen que el reino de Dios ya está entre nosotros, el reino de Dios ya es actual, ya está entre nosotros, y aquí están la variedad de textos bíblicos que ustedes los van a tener obviamente. Están en el aula virtual estas diapositivas y el texto de fondo ahí. O sea, está el texto así y las diapositivas. Bueno, el reino de Dios se presenta como que ya está entre nosotros, ya está. Pero a veces dice, el reino de Dios vendrá. El reino de Dios va a estar, el reino de Dios vendrá, el reino de Dios todavía no está, pero sí va a estar. Entonces es curioso porque ya llegó, pero todavía falta.
Entonces eso se llama, escuche bien, eso se llama la tensión escatológica. Se llama así, tensión escatológica. Sí, la palabra escatología significa lo último y definitivo. La palabra, así, esa palabra así sencillita, escatológica, significa lo último y definitivo. Lo último y definitivo. ¿Ok? Eso significa la palabra escatológico, lo último y definitivo. Como esa palabra escatológico es lo último y definitivo, el reino de Dios ya está con nosotros, ya empezó en nosotros, pero falta que llegue a su realización plena y total. Falta que se desarrolle plena y totalmente. Y en esa realización plena y total todavía no ha llegado. Entonces hay una tensión entre ya está, pero falta la plenitud. Tensión escatológica. Ya, pero todavía no. Entonces ustedes cuando hablen con el sacerdote dicen, así ya entendí lo del reino de Dios, que es ya, pero todavía no. Ya está, pero todavía falta. Todavía no. Todavía nos queda un poquito más. ¿Mm? Todavía no está, todavía está ahí un tricitico que falta. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, el reino de Dios ya lo tenemos, ya empezó aquí con nosotros. Sigue desarrollándose y nos lleva, nos jala, nos tensiona, nos impulsa hacia una realización plena y total de comunión absoluta con Dios, donde Dios sea totalmente el rey de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestros sueños, de nuestra vida, y todo será maravilloso. Así que es una experiencia en la que ya se está construyendo, pero falta la realización final, la realización total. Y allí vamos a mostrar ese camino. Para ir concluyendo este punto, para ir concluyendo este elemento del significado del reino de Dios, vamos a mirar varias cosas. Entonces, el reinado de Dios es una obra exclusiva de Dios. El reinado de Dios es una obra exclusiva de Dios. Dios funcionando para trabajar dentro del ser humano, exclusiva de Dios. Les recomiendo lo siguiente, para que sigamos adelante en el tema. Déjenlo de las parábolas ahí, y yo ahora les respondo alguna cosa sobre las parábolas, o les pongo tarea al respecto. Y sigamos acá, no se queden en el tema pasado, sino que avancemos aquí. El reinado de Dios es una obra exclusiva de Dios. No puede merecerse por el buen comportamiento ético religioso, como los judíos. Es que tengo que merecerme el reino de Dios. No es por merecimiento. No puede ser tampoco un producto de una lucha política, de una lucha. Es que tenemos que instaurar el reino de Dios como sea. Es que somos del ejército del reino de Dios. El ejército. Ejército fue en el Antiguo Testamento. O sea, todavía vives en el Antiguo Testamento, ese ejército. Pero es que Dios mandó, fue un cordero de Dios, no mandó un ejército, Dios mandó un cordero. Cambia el asunto. El reino de Dios no es fruto de nuestra propia especulación. Yo pienso que el reino de Dios es tal cosa. No es de nuestra especulación aquí que uno diga, no, es que yo creo que el reino de Dios es aquí o el reino de Dios es allá. Dice Pablo al respecto, es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu. El reino de Dios no podemos planificarlo, organizarlo, producirlo, construirlo. Voy a construir el reino de Dios. ¿Eso cómo se hace? Sí, es una cosa muy curiosa. El reino de Dios es donado. Mateo 21, 43. Es que ustedes, el reino de Dios se lo regalan, se lo donan. Es Dios mismo donándose, Dios mismo dándose, que ha sido preparado para nosotros, dice en Lucas 22, 29. Ha sido preparado para ustedes. El hombre que se le exige que se convierta y que crea, es lo que se le exige, no más, no más. Todo lo demás lo va a hacer el reino de Dios dentro del ser humano, como lo mostraron estas tres parábolas que les señalé. Todo es funcionando el reino de Dios dentro del ser humano. Entonces el reino de Dios es Dios donado, Dios entregado, Dios ofrecido, Dios mostrándose,
Dios desbordado hacia nosotros. Amén. Continuando con esas conclusiones. La conversión entonces es abrirse a Dios, confesando nuestra impotencia humana, claro, que no podemos alcanzar todo por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias fuerzas, pero con Dios sí. Haciendo esto, el hombre, pues lo que va a hacer es reconocerse, descubrirse, esperar todo de Dios, y ya con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. El hombre mismo por sí mismo no lo alcanza. Cuando el hombre deja ese espacio de intervención divina, no es un espacio grande, es un espacio como una semilla de mostaza o un espacio como una porción de levadura, no es un espacio grande, es un espacio pequeño. Es un espacio donde Dios entra de manera pequeña, sencilla, a través de una semilla de la palabra, de una predicación, de una canción, de una actividad, de cuando vamos a compartir el mercado con alguien, cuando vamos a llevar la ropa que el otro, cuando vamos a visitar, y nos ven haciendo eso, dicen, en ese Dios yo sí creo, enséñenme. La persona abrió en eso un espacio pequeñito. Entonces Dios hace que todo sea posible para el que cree, porque empezó pequeñito, invadiendo desde dentro. Esa es la manera en que va funcionando todo. Y en esa parábola del mercader nos lleva a nosotros a vernos desde los ojos de Dios, a ver cómo Dios nos ve. Y Dios nos ve no por nuestro pecado, sino por nuestro verdadero valor. Por eso requiere conversión, apertura, aceptación. Dios construye su reinado con aquellos que lo aceptan como su Señor. Señor significa centro y dueño. La palabra Señor, Kyrios, Adonai, Adonai en el Antiguo Testamento, Kyrios en el Nuevo Testamento, significa centro y dueño con aquellos que reconocen el dominio de Dios sobre su propia vida. Y esa es la tarea. Y aquí es donde nosotros empezamos a ubicarnos. Entonces, pero los discípulos no predicaron el reino de Dios. Los discípulos predicaron a Jesucristo. Ese es otro tema que lo veremos la próxima semana. La próxima semana veremos cómo que los discípulos predican a Jesús si Jesús predicó el reino. Porque por la resurrección del Señor descubrieron que el reino de Dios se encarnó en Jesús, o que Jesús es la encarnación del reino de Dios. Que todo lo que podrían decir del reino de Dios es Jesús mismo. Todo lo que podría decir el reino de Dios es Jesús mismo. Jesús mismo es el reino de Dios. Entonces, ¿qué descubren en Jesús? Un hombre libre, un hombre de una obediencia radical al Padre, un hombre dado para los demás, descentrado de sí mismo, dado para los demás, un hombre con cercanía a los necesitados, un servicio liberador y una fidelidad absoluta a Dios. Esas características de Dios, de la personalidad de Jesús, la descubren los discípulos, y por eso los discípulos no van a predicar el reino de Dios, van a predicar que Jesús mismo, Él es el reino de Dios. Hecho que se va a notar mucho en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el evangelista dice, pues yo no voy a poner énfasis en el reino, sino en Jesucristo, que Él es el rey. Y por eso la insistencia de Él es el rey. Y ante Pilato, que Pilato le pregunta, luego tú eres rey. Y Jesús responde, lo soy. Pero mi reino no es de este mundo. Y por eso en la cruz de Jesús, según el Evangelio de Juan, en la cruz de Jesús aparece, este es el rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín, para decir el rey universal para todos. Y ahí la experiencia del reino de Dios encarnado en Jesús. Ese reino de Dios primero lo vivieron. Escuche bien lo que le voy a decir. Primero lo vivieron. Y ahí eso se volvió querigma. Anunciaron a Jesucristo muerto y resucitado en quien tenemos salvación. Y ahí anunció el querigma. Y luego eso crece con las herramientas de crecimiento que están en Hechos 2:42. Y eso va a dar origen a todo el Nuevo Testamento. Porque viene la enseñanza de los apóstoles, pues todo el Nuevo Testamento. Entonces ese querigma crece, se expande, avanza.
en la enseñanza, en la fracción del pan o la Eucaristía, en la vida en comunidad, la coinonía, en la oración, todo eso va creciendo. Entonces el querigma crece, avanza, se fortalece hasta que ese querigma se vuelve servicio, salida de sí mismo, servicio, salida de sí mismo, y llega a originar el Nuevo Testamento. Y ahí es como surge el Nuevo Testamento y llega a dar origen a los textos del Nuevo Testamento. Parten de la muerte y resurrección de Jesús, parten de esa muerte y resurrección de Jesús, parten de siguen con la comprensión de la muerte de Jesús, comprender el sentido de la muerte y resurrección de Jesús, avanzar sobre ese sentido de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces van comprendiendo, pues Jesús es hijo de Dios, van comprendiendo el querigma apostólico, entonces los predicadores empiezan a predicar a Jesucristo, después del año 35 empiezan a predicar a Jesucristo, y que la predicación de Jesucristo y el contenido de la predicación de Jesucristo tiene un carácter salvífico. O sea, Jesús nos murió por nuestros pecados y nos salvó. Entonces, la predicación va a tener un carácter de testimonio, de convicción total, movido por la fuerza de la resurrección, que los lleva a algo más grande, a comprender que toda la comunidad es la presencia de Cristo resucitado. Ahí llegan a comprender, y cuando ya comprenden todo ese camino, escriben. Y escribe primero Pablo. Pablo escribe las cartas auténticamente paulinas. Esos escritos que llamamos auténticamente paulinos, escritos entre el año 51 y 60, por muchos 60, escribe en su orden, escribe Primera de Tesalonicenses, luego Primera de Corintios, Gálatas, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Esos son los 7 escritos que no cabe duda que escribió Pablo. No cabe duda. Ok. Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Gálatas, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Los 7 primeros que escribió Pablo. O sea, cuando ya comprenden y ya han predicado, ya están entendiendo, ya van. Por eso Pablo predica a Jesucristo. Y dice, es que yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Y luego viene Marcos. Marcos, que se escribe entre el año 65 y 70. Ahí esa lectura que leímos nosotros de Marcos, en el capítulo 1, se escribió entre el año 65 y 70. El año 70 está marcado por la destrucción de Jerusalén. Por eso ubicamos este segmento de tiempo hasta la destrucción de Jerusalén. Después de la destrucción de Jerusalén, entre el año 75 y 120, se escriben todos los demás escritos del Nuevo Testamento. Los escritos que se llaman deuteropaulinos, o sea, después de Pablo, se escribieron entre el año 75 y 100. Deuteropaulinos, después de Pablo. Se escribió Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Se escribieron después de la muerte de Pablo. Bueno, y se discute sobre eso si sí o si no, pero en fin, se suelen ubicar entre el año 75 y el año 100. Entre el año 80 y el año 90 se escribió Mateo. Entonces, cuando leímos nosotros Mateo, calcula que se escribió entre el año 80 y 90. Promediemos año 85. Año 85 significa unos 50, ¿qué? 55 años después de la muerte de Jesús, tal vez. Tal vez unos 55 años después de la muerte de Jesús se escribió Mateo, se escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles. Esos son muchos años después. O sea, cuando leímos en la clase anterior con el padre Fidel Lucas 1, pues un libro que se escribe a final del siglo I, por eso dice, pues yo he investigado sobre los testigos y servidores de la palabra, o testigos que se han convertido en servidores de la palabra, como nos enseñó el padre Fidel. Y están los escritos joánicos, con su redacción final, está entre el año 90 y 100, el Evangelio de Juan, redacción final entre el año 90 y 100, Apocalipsis, redacción final entre el año 90 y 100, primera, segunda y tercera de Juan.
Y por último, las otras cartas católicas, Hebreos y cartas católicas, Hebreos que se escribió a final del siglo I, la carta de Santiago entre el año 80 y el 100, primera de Pedro por ahí hasta el año 105, la carta de Judas hacia el año 115 y la segunda carta de Pedro hacia el año 120 se escribieron. ¿Qué es lo importante aquí? Miren lo que les quiero mostrar con este cuadro. Primero fue la experiencia con Jesús, caminando con él, viviendo con él. Luego comprender a Jesús resucitado, predicar sobre Jesús resucitado, comprender la vida en comunidad, trabajar en comunidad. Y después los escritos. Los escritos fueron después de la experiencia. No fueron antes de la experiencia, sino después de la experiencia. Los escritos del Nuevo Testamento primero experimentaron a Jesús que caminó con ellos, lo escucharon predicar, predicó el reino de Dios, ellos comprendieron, caramba, esto es más maravilloso de lo que pensamos, avanzaron, desarrollaron una experiencia grandísima y después viene una experiencia todavía más sorprendente, la resurrección. Tienen que comprender poco a poco el sentido de la muerte y resurrección de Jesús y terminan por llegar a los escritos. A veces nosotros leemos los escritos como si se hubieran hecho cronológicamente mientras pasaban los hechos y no, se escribieron por un lado, por una parte, de adelante para atrás, pero para avanzar en una experiencia nueva, la experiencia de Jesús resucitado al interior de la comunidad. Esa experiencia de Jesús resucitado al interior de la comunidad. Antes de darle paso a sus preguntas, prepárenlas. Esta imagen me lleva a orar y lo que hemos visto me lleva a orar. O sea, es que permítame orar antes de seguir en lo demás y esto es tan hermoso. Oremos un momento. Empecemos repitiendo, repiten después de mí y después van solos. Van a repetir después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi Señor, mi Rey, mi Salvador, aquel que le da fundamento y sentido a mi vida. Señor Jesús, quito de mi vida todo trono que no sea el tuyo. Señor Jesús, quiero tenerte a ti como el único Rey y no aceptaré ningún otro trono que no sea el tuyo. Quito de mi vida todos los diosesillos que pueda haber al lado. El diosesillo de mi esposa o esposo, de mis hijos o hijas, del trabajo lo puedo volver mi Dios. De los ingresos económicos los puedo volver mi Dios. De las comodidades que tengo se pueden volver mi Dios. Señor, quito todo eso. El amor a mi comunidad. Puedo volver a mi comunidad, mi Dios. Yo quito todo eso. Porque te quiero tener a ti como único y exclusivo Señor y dueño de mi vida. No quiero tener a otro. Que tus decisiones sean mis decisiones. Que tu voluntad sea mi voluntad. Que lo que tú quieres para mí sea lo que yo quiero realizar. Por eso te pido, como aprendimos en la otra clase, taladra mi oído. Hazme de oído atento a tu voluntad. Hazme de oído atento a lo que tú quieres decirme para que yo pueda hacer lo que tú quieres. Señor, te damos gracias porque te reconocemos como el único Rey. Te damos gracias porque te reconocemos como el único Señor y Salvador. El único que tiene una vida nueva para nosotros. Señor, bendito y alabado seas por siempre. Reconocemos que contigo somos más que victoriosos. Reconocemos, Señor, que tú nos quieres llevar de victoria en victoria. Nos quieres llevar a crecer, a avanzar, a fortalecernos, a llenarnos de una vida nueva. Señor Jesús, aquí estamos ante ti, porque tú quieres hacer algo grande en medio de nosotros y quieres llevarnos a fortalecer nuestra vida contigo. Te damos gracias, Señor. Te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Bendito seas por siempre. A ti el poder, a ti el honor y la gloria. A ti que eres el único Señor y Salvador, te reconocemos, te aceptamos y te recibimos. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.